Es como esa calma ante la tormenta. Es muy preocupante todo lo que está sucediendo. Mucha irresponsabilidad, ¿no? Pero ¿quién defiende al vecino? Yo digo, esa es mi pregunta, porque hoy no es solamente el paro del transporte, es el incremento del precio de la carne, no hay carnes, se perjudica el vender el pollo, no hay salud, no hay dólares, fila por la gasolina, fila por el diésel, el estrés que te sube, todo se vuelve más complicado. ¿Y quién te defiende? Estamos viviendo las consecuencias de haber vivido muchas mentiras. Entonces, lo primero que necesitamos antes de defendernos es ser brutalmente honestos de dónde están los problemas reales y qué es lo que y qué lógica tiene que haber para que enfrentemos esa realidad. Porque podemos seguir negando la realidad y sacarnos un crédito y pensar que nos estamos quebrados. Pero nos queda aguantar nada más. Porque está bien, los culpables lo sabemos. Los culpables son las autoridades, la mala administración, las malas decisiones, el mal camino elegido. Capaz un poco el ciudadano por la falta de protestar también, de reclamar constantemente, aunque de una u otra forma eso se lo hace siempre en redes o alguna marcha que sale por ahí. Pero, ¿qué hacemos ahora? No, o sea, es que cuando uno aborda un problema no puede concentrarse en los culpables, puede concentrarse en el problema, puede concentrarse en la solución o puede concentrarse en el sistema. ¿En qué crees que debemos concentrarnos? Yo creo que esto ya demuestra que esto es un problema sistémico. Okay. Entonces eso requiere un análisis estructural de los problemas, porque es transversal. Entonces hay problemas filosóficos, o sea, de lógicas que no podemos, no debemos perder el norte. Cuando vos decís quién nos puede defender, mira vos de interesante que es la ley. Porque uno de los principales problemas que tenemos que decir, ¿vamos a actuar bajo la ley del monte o bajo la ley o bajo el imperio de la ley? Entonces hay mucha gente que no hace su trabajo en este pueblo. Mucha gente, a la cual le pagamos por ello. Entonces estamos en una indefensión porque no tenemos garantías de nadie. Por más que la ley lo manda así. O el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Si no podemos volver a la formalidad del Estado de Derecho, tenemos que ir a la barbarie. Si no va a haber un orden constitucional, un orden legal, tendremos que salir nosotros a tomar la ley y la justicia por mano propia y comenzar a desbloquear, por decir el caso. Entonces hay una ley y hay gente que está insistentemente construyendo una narrativa que lo heroico es luchar y salir a patear gente, lo cual es muy irresponsable porque buscan simplemente una posición de, no sé, exhibicionismo, de show, de figuretismo. Eso es cuando hay la inacción de quienes tienen que accionar contra estos problemas, digamos, ¿no? O sea, contra el tema del bloqueo, no, o sea, está mal que reaccione el ciudadano, tiene que reaccionar las autoridades. Eso es cuando son los que tienen la ley. Eso es cuando creemos y no leemos. Entonces hay una lógica de fanatismo. Si se lee un poquito, por ejemplo, mira de divertido que es, divertido diremos por no utilizar otros términos. Tenemos los ciudadanos unos derechos, una tropa de derechos, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, pues trabajar, libre circulación, derecho al voto, derecho a la salud, derecho a una vida digna. Y todo lo marca la Constitución, y desde la nueva Constitución Política del Estado se han establecido más razones que son bonitas, que son lindas, pero que cada vez son más complicadas. Los derechos es algo que tiene que garantizar el Estado de Derecho, tiene que tener las garantías y tenemos toda una estructura para que nos los cumpla, ¿no? Sí. Ya. Lo puede leer el 76. El 76, para más hacer poner los lentes. Ay, disculpe que lo haga leer, porque yo sé que usted lee, pero hay mucha gente en este pueblo que no lee. Leo. Dice, el Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores. El inciso 1, el inciso 2. No podrán existir controles aduaneros, retenes ni puestos de control. Bueno, el 1 es suficiente ahí. El 1 es específico. El 1 es específico, el tema del transporte. ¿Usted puede decirle a los oyentes de dónde está leyendo esto? De la Constitución Política del Estado Plurinacional. Entonces es un derecho constitucional que tenemos. ¿Bajo qué título está? Perdón, disculpa que No, me estás tomando examen, pero... No te estoy tomando. Estamos tratando de buscar... 76, dice... ¿Derechos de qué tipo son? Sección 10, derechos de las usuarias y los usuarios y de los consumidores y las consumidoras. Entonces yo me paro en dos patas y digo, cuando mis derechos están siendo atropellados, no existe toda una
institucionalidad que debería actuar. ¿Y qué debería pasar entonces? Hoy hay paro. Mañana hay paro en Santa Cruz. Vas por las calles, que has venido ahora por las calles y que ves gente en bicicleta, gente caminando, gente en moto, sin casco, arriesgándose porque no le dan casco los de los motociclistas, gente en su vehículo y gente que está pagando. Yo le decía, hoy me he gastado 7 días de transporte de venida, porque yo pago 2 pesos, gasté 14. No, y eso a vos te significa probablemente el transporte un 5% de tu presupuesto mensual. Claro. Es lo que cuesta más o menos a la clase media, trabajadora, profesional. Sí, hay clase media todavía. Claro, si es que la hay. Si es que quedamos. La profesional, diremos. Sí, la que trabaja. Ya, el pequeño burgués. Ajá. Pero la clase proletaria le significa más del 20, casi el 30% de su ingreso familiar. Ese es el tamaño del problema. O sea, esto impacta muchísimo más fuerte mientras más pobre sos. Entonces esto es una medida de conciencia que tiene que despertar tu conciencia social de ver cómo está sufriendo otra gente. Y está sufriendo de una forma abusiva por una posición de abuso a los consumidores. Está protegido por la Constitución, o está en contra de la Constitución, mejor dicho, y está en contra de las leyes antimonopólicas. Además de otra tropa serie de leyes que podremos también tocar. Entonces, mi punto es, ¿quién tiene que actuar hoy? Tiene que actuar la Defensoría del Pueblo. Ok. Que ha parecido rara vez para alguna acción popular por el tema de los bloqueos y después para tratar de defender a los que estaban aprendidos. Después no se lo escuchó más. Eso es otro tema, pero que su función... No, le digo en el momento que lo hemos visto nada más. Claro, digo, ¿no? pero acá en Santa Cruz, no sé quién está defensor del pueblo en Santa Cruz. No lo conozco. Bueno. No, nosotros para un cabildo pedimos un defensor del pueblo cruceño, no sé qué ha pasado con esa ley. ¿Te acuerdas, no? Sí. Está pedido por un cabildo, creo que se ha enviado un proyecto de ley de la Asamblea Legislativa Departamental, pero evidentemente todas estas cosas no son importantes porque era más importante la ley del chancho galleta. Entonces, no, ahorita hay que comenzar a cobrar las cosas que no se han hecho. Porque esos son los responsables y hay que hacerlos responsables. No tratar de buscar el discurso de no, que mire que yo lo puse aquí. Hemos llegado a esta circunstancia porque mucha gente no ha hecho su trabajo y no ha hecho su trabajo intencionalmente por algún otro, o por incapacidad o por complicidad. Ninguna de las dos cosas es buena. Podrán ser buena gente, yo no tengo ningún problema personal con ellos. Nos podemos sentar a tomar un café, podemos salir a comer un asado, no, lo que vos querrás. Pero en el tema de su profesionalismo y su responsabilidad con nosotros los ciudadanos tenemos que exigírselo. Entonces, yo no tengo ni la más cristiana idea quién es el defensor del pueblo, pero sé que es su obligación, por lo menos recibir todas las denuncias que tengamos que hacer hoy de la situación que se ha creado. Pero existe un ¿Qué deberá hacer el defensor del pueblo? Me preguntará. Sí. Él tiene que activar una acción popular en contra del alcalde. La idea del defensor del pueblo, por más que la inventó Goni... ¿Y por qué contra el alcalde? Porque es el que no ha actuado. Pero se han mandado informes al Consejo Municipal y el reporte. De nuevo, hay que ser honestos. Los informes que han enviado debe haberlo firmado con crayones. Es un show su informe. Pero el alcalde ha mostrado y ha dicho que la ley dice que está haciendo lo que él está haciendo y el Consejo Municipal debe tomar la decisión. Él también dice que se viste bien, ¿no? Es una cosa lo que él cree o lo que nos quiere hacer creer. Pero ¿no crees, Rolando, que es más una pelea política y siempre el ciudadano queda en el medio? No es una pelea política, es una pelea económica. Esto es de plata. Esto es un negocio que significa 3.000 millones al año, donde lo que se beneficia son un pequeño grupo que tiene secuestrada la ciudad. Hoy lo demuestra. Ahí te lo voy a poner y te lo voy a complicar. ¿Por qué nadie le pone freno a los micreros? Porque es mucha nadie, plata. Mucha plata. Pero nadie. Mucha plata. Porque es que de nuevo, yo no voy a tomar la justicia por mano propia. ¿Que voy a hacer? Voy a agarrarlo a patadas. No. Cuando decimos nadie, ¿quién? Las autoridades, ¿por qué no le ponen freno a los micreros? Porque no tienen la necesidad de hacerlo porque es un muy buen negocio. Es un costo político también. De nuevo, el problema no es político, es un problema económico. No es político. Pero el voto después. Ahorita no les importa, como digo, tranquilo, faltan 18 meses para las elecciones. Ahorita nadie se va a acordar mañana quién estuvo de qué lado. Este es el momento de arreglar las cosas técnicas y económicamente, no políticamente. No es un problema político. Este es un problema que utiliza herramientas políticas para mantener un sistema de explotación y de abuso.
Ese es el problema. Si querés, sí es un problema de filosofía política. No es un problema de elecciones, no es un problema de quién está, quién no está, si es mi amigo o no mi amigo. No es un problema de eso. Pero ¿por qué esto se va ventilando públicamente? O sea, ¿por qué no se sientan y por qué esto no se ventila y se pone una solución de una vez donde se tiene que poner y no en los medios de comunicación para mostrarse quién tiene el brazo más grueso? Precisamente porque no existe la institucionalidad legal y jurídica para hacerlo, porque estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a la ley del monte. Tenemos que volver al Estado de Derecho. No a este exhibicionismo que yo esté aquí diciéndole qué hacer. Uh-huh. Yo no tengo por qué estar aquí haciendo todo este análisis. Deberíamos estar haciendo otro tipo de análisis. Este análisis debería estar de acuerdo a normativa, está en blanco y negro. Yo y usted no deberíamos estar discutiendo, usted y yo, perdón, no deberíamos estar discutiendo si el informe está bien escrito o no está bien escrito. No es nuestra competencia. O sea, no es nuestra responsabilidad, tenemos la competencia de hacerlo, pues no es nuestra responsabilidad. Tenemos que plantear el debate para que la gente también pueda opinar. Ese es nuestro canal, digamos, que finalmente las autoridades escuchen lo que dicen todo el mundo. No, nosotros nos convertimos en una suerte, o esto se convierte en una suerte de foro público. Uh-huh. O sea, la prensa termina siendo el cuarto poder del Estado. Bueno, ahora debería ser el quinto porque creo que ya es un cuarto. Está el órgano electoral. Pero se entiende que la lógica y lo importante de la prensa libre es precisamente ponerle freno y límite al poder en el gobierno. Uh-huh. Ese es el sentido de la prensa. ¿Y lo que quieren los micreros es justificado? No, no es justificado. ¿Por qué? Porque el sistema está mal, no podés justificar. Es indefendible este sistema, indefendible. Por eso es que como no tenés argumento y no tenés la razón, querés ir a la fuerza bruta. Han secuestrado gente la semana pasada, te están secuestrando en una ciudad hoy. Uh-huh. Utilizan su poder económico para poder movilizar, utilizan la violencia simbólica, la violencia física. Es muy violento lo que están haciendo. Y por último, utilizan su tráfico de influencia para que sus concejales o sus diputados los defiendan y los promuevan. ¿En qué parte del mundo yo puedo escuchar a un tipo decir: es que yo estoy del lado de los micreros porque he sido micrero y yo soy concejal? Entonces tenés un conflicto de intereses. Correcto. Deberías excusarte si tuvieras ética. Este fue el concejal. No sé quién ayer fue, sí, en la sesión del Consejo Municipal, sí, ya me voy a acordar. ¿Usted me puede decir que no existe un conflicto de intereses explícitamente admitido por este señor? Y él es el que va a estar discutiendo si se sube o no se sube el pasaje. Hay un conflicto de intereses, por ética uno se excusa. Uh-huh. Y que discuta los que están ahí para defender o buscar. Porque esto debería ser todo técnico, ¿no? O sea, debería ser informes, técnico, y no debería ser mucho más mareado que eso. No debería ser. Y eso es lo que tenemos que concentrarnos. No, esto no es un tema si me cae bien el alcalde o me cae mal. No es un tema si me cae bien el concejal tanto o la concejal tanto. No es un tema personal. Uh-huh. Uno lo siente personal porque lo están agrediendo. El transporte público nos agrede todos los días y hoy con más violencia para imponer su razón a la fuerza y sentirnos desesperados. Ya de una vez denle más plata. Cada 20 centavos que están negociando significan 312 millones de bolivianos al año que le cuestan a los ciudadanos. No le cuesta al alcalde, no le cuesta a la alcaldía, no le cuesta. No, lo pagas vos, lo pago yo, lo paga el quien lo usa. Y de nuevo, ¿a quién impacta más eso? Al ciudadano. Y en esa escala, ¿a quién? Al que menos tiene. Mientras más pobre sos, claro, más lo sufrís. Al que vive más lejos muchas veces, porque es más pobre, porque vive más lejos para pagar, pero termina pagando más en el transporte. Entonces, el debate ahorita no tiene que ser si tienen que subir la tarifa, es cuando cambiamos este sistema. Porque además todo te cuesta más, ¿no? Porque no es solamente el incremento del precio del transporte, sino es la situación de que no vas a poder volver a casa tal vez para almorzar, que implica que vas a tener que gastar plata afuera. O sea, todo se te suma, es un efecto dominó que va y sube el transporte y automáticamente ya se riega todo como siempre, ¿no? Aunque ya está regado, pero es una cadena, todo sube. Claro. Es una cadena y no solamente son los costos económicos, son los costos sociales, los costos de oportunidad, los costos en vidas humanas. ¿Este sistema te genera muertos? ¿Muere gente? Ha muerto gente chocándose contra la fila de los surtidores, ¿sí? Ahorita están bloqueando los transportistas en el plan 3000. Pero ¿qué es lo que pasa? No sabemos si eso va para generar algo, alguna situación. Hay que ser brutalmente honesto, ¿no? Porque a veces hay que golpearse con la realidad, como cuando... Uh-huh. Lo que pasa es que un muerto en sistema de transporte cuesta 20.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuesta el SOAT. Ah, ya. Entonces,
mueren, no es normal, o sea, entre comillas normal, no debería ser normal escuchar, se murió en el micro, se cayó el micro atropelló el micro. Se ha caído del micro gente y hace poquito el señor que le avanzó y se cayó y se golpeó la cabeza. ¿En y se qué murió, parte del mundo vos tenés un sistema donde muere gente y no es suspendido el sistema para hacerse una reingeniería y evitar que se repita? Bueno, Rolando, te hago una consulta. En este caso, prácticamente el transporte público es privado, ¿no? Porque lo manejan, la licita las líneas, no las licita. Las alquila. No las alquila. ¿Qué es lo que hace? No hace nada. O sea, vienen los micros, dice que pone una línea y no viene. Y le da. No. Pero ¿cómo tiene que tener un permiso para trabajar? No tienen permiso. ¿Cómo que no? No. Pero si van y tramitan el tráfico, no tramitan el transporte. Nada. No. Pero entonces, ¿quién las habilita para el trabajo? Nadie. Pero si pagan impuestos también. No pagan. Bueno, pagan en otro lado, pero pagan. Tampoco. No, sí. No, es una realidad, porque digo, me encantaría que pero si quieren habilitar una línea tienen que hacer un trámite en tráfico, en tránsito y transporte. No. En viabilidad. ¿No? No. Yo tenía entendido que sí. Exacto, ¿y por qué no han hecho su trabajo en 4 años de hacerlo? Ese es el punto. Porque el negocio es muy bueno. Sabemos que una línea cuesta más cara que el micro. Sí, cuesta $100,000, el curso cuesta más todavía según. ¿Y dónde entra esa plata? Esa plata le entra a los micreros, a los dueños de las líneas. Claro, que aquí hay que diferenciar el micrero del chofer. No, el chofer es una cosa, el empresario de micros le entra al empresario de micros. No creo que puedan ser definidos empresarios, porque el empresario tiene que trabajar honestamente. Bueno, no puede es como que me digas que los narcos son empresarios. Es una cuestión de... Bueno, pero bueno. No. Como quieras ponerle, al dueño de los micros. Al dueño de los micros, al loteador, al negrero. Porque explota gente. Y vive de un sistema ilegal, informal, indefendible e inmoral. No, el procedimiento debería ser simple, no debería ser que la autoridad te dice estas líneas están, las licita, vos vas a presentar tu papel, le pones una boleta de garantía, decís estas son mis unidades, venga revísela, aquí está, mire mi freno funciona, el micro tiene 5 años. Y para la inspección técnica, porque la compran en bollo, en toquito, van, pagan y se las entregan nomás. Entonces se le preguntó desde el día del arquero a la alcaldía cuántas líneas hay. La alcaldía no sabe cuántas líneas hay. No ha podido contar las líneas. ¿Cuántos micros hay? No sabe. En 4 años no ha podido contarlo. Para hacerte una lista y decir, estos son los micros que están operando, señor, este micro está fuera de norma, esta línea está fuera de norma, usted tiene que regularizarse. No, si no sabes ni cuántas líneas hay, ni cuántos micros hay, ¿cómo puedes saber cuántos pasajeros pasan? Si no tenés el dato de pasajeros, ¿cómo podés calcular una tarifa? Es imposible. El sistema es tan perverso y tan corrupto que ya está colapsado y lo único que estamos haciendo es recabando más. Porque hay gente que lucra mucho de este desorden. Y lucra mucho a raíz de la explotación de los choferes y del sufrimiento de la población, sin contar la contaminación, sin contar los problemas económicos, sin contar 96% de los cruceños piensan que el servicio de transporte es malo, o sea, malo o pésimo. Es peor que la aprobación que tiene la policía. Es lo peor que tenemos el servicio de transporte. Y eso lo coloca probablemente en el peor transporte público, si no de Bolivia, del continente. Nos jactamos de ser una ciudad así hermosa, pujante, pero en nuestra propia... claro, es como que yo me venga aquí en bonita mi corbata, ¿no? Ya. Pero no me haya bañado, ¿no? Ah, no huele bien. Entonces, en la apariencia estamos con una máscara de modernidad, de progreso, pero en nuestra propia entrañas estamos podridos. Y no tenemos la capacidad de autocriticarnos y de ser honestos, porque tenemos una tropa de tipos que nos están mintiendo todo el tiempo. Que no, o la alcaldía es cómplice o es incapaz, que escoja. Y ninguna de las dos cosas nos sirve, porque es lo que nos ha llevado a esta situación. Nos pone en una circunstancia intencionalmente manipulada para que nos desesperemos
porque es desesperante, eso es lo que pasa cuando te secuestran, y tengamos que aceptar seguir siendo abusados. Bueno, Rolando, vamos a ver cómo sigue la situación, pero seguramente la alcaldía va a responder algo, porque en tema de los permisos, yo tengo entendido de que sí hay que hacer un trámite de permisos. Una cosa hay que, claro, hay todo un procedimiento, hay una ley, un procedimiento, un decreto municipal, pero yo le invito a las declaraciones, a las últimas declaraciones de la Secretaría, dice, hay 9 líneas que están con licencia temporales. Pues no son licencias de concesión. ¿Y cuántas líneas hay? Creemos que son 130. Bueno. Entonces, ¿bajo qué derecho estamos hablando? Continuaremos la charla, después está largo. No, pues, ahora, ante la urgencia, yo lo único que puedo plantear es activar los mecanismos formales y legales y no entrar al juego de la violencia. Entonces, cuando uno no se quiere pelear, que se peleen sus abogados, ¿no? Entonces, la población tiene una defensoría inventada por Goni, pero muy bien, o sea, no importa eso, pero la defensoría la inventó Goni. Que accione, entonces no se pelee con el micrero, no entre a exponerse, nos están vulnerando los derechos, vaya a la Andrés Ibáñez o escríbale, tiene un número de teléfono, tiene página web, lo único que pide la defensoría es que no sea anónima la denuncia, y ellos accionarán contra quienes correspondan para proteger tus derechos.